Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Inmediatamente se me vino a mí uno de mis devocionales. Tengo un libro que me lo regaló uno de mis mejores amigos de Honduras, que es un libro de devocionales, un devocional para cada día, y ya es el tercer año que lo estoy leyendo. Y cada vez que leo, pues en algunas veces me acuerdo, en otras veces no me acuerdo, y algunas veces digo, wow, algo nuevo estoy encontrando aquí en este devocional. Y se me vino a la mente un devocional que está ahí por el mes de julio. Y pensando en el tema que yo pudiera escribir para esta ocasión, vino a mi mente ese devocional. Pero antes quiero contarles el relato del pastor que escribe el devocional. Y es un relato muy lindo. Dice que era un domingo por la mañana. La temperatura dice que estaba menos 29 grados centígrados. Dice que había un viento del norte bien helado y ese viento hasta levantaba la nieve. Cuando él y su familia iban camino a la capilla, entonces iban pensando cómo iban a encontrar el camino, cómo iban a encontrar el lugar. Cuando ya llegan al estacionamiento, empiezan a ver que alguien había ya limpiado la nieve. El camino para entrar a la capilla, la nieve estaba totalmente recogida. Vuelven a ver a la capilla y ven que las luces están encendidas. Logran ver también que en la estufa ya hay un fuego ardiendo. Entonces hicieron la pregunta, ¿quién se atrevería a sacrificar su comodidad para que otros estén cómodos? Y cuando entran ellos a la capilla, reciben un buen apretón de manos de la pareja más ancianitos de la iglesia. Ese matrimonio de ancianitos de la iglesia habían dejado sus comodidades, habían dejado su cama calientita por servir a sus hermanos de la iglesia. Y fue una gran bendición para el pastor. Nosotros aquí en nuestra iglesia, como decía el hermano David, yo también conté, creo que eran como 17 hermanos que se pararon aquí al frente a alabar a Dios y a recordarnos esos cantos tan preciosa letra que tienen. Y yo sé que otros hermanos que también están ya en esas edades no pudieron pasar. Y quiero también a ellos honrarles, queremos honrarles en este domingo. Y aún a los que no están, como la hermana Sonia, que tanta falta nos hace, ¿no? Y tal vez a otros hermanos y hermanas que no están con nosotros acá. Entonces pensé en el tema y ese devocional, hermanos, tenía exactamente ese tema. Una hermosa madurez cristiana. Y es lo que logramos ver acá. Yo estaba hablando con algunos hermanos, con Rodrigo, con Hernán, como cuántos años de experiencia habrá aquí entre nosotros. Y solo los que estaban aquí puestos de pie, calculando las edades, más o menos dijimos 1200 años de experiencia. ¡Wow! Y también pensando quién es el hermano que más nuevo en la fe. Y creo, sin temor a equivocarme, creo que el hermano más nuevo en la fe es el hermano Arturo, creo yo. Y hay un hermano que me comentó que tiene 46 años de caminar con el Señor. Entonces, sacando un averaje, dijimos, hay unos 35 años de vida cristiana. Es una bendición para la Iglesia Nuevo Horizonte tener este grupo de hermanos entre nosotros y poder aprender de ellos y podernos gozar con ellos y ver un grupo que constantemente están haciendo algo en la iglesia. Y yo por eso en esta oportunidad, hermanos, titulé este tema así y busqué ese devocional, una hermosa madurez cristiana. Vamos a leer allí quiero ver si logramos
avanzar. Aquí está. Vamos a leer el texto bíblico con el cual me voy a apoyar en esta conversación, en esta plática. Dice la palabra de Dios: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que, sino a mí, a los que hayan esperado su venida. El apóstol Pablo nos está animando. La segunda epístola de Timoteo es una de las epístolas pastorales más impresionantes que hay en las cartas de él, y le está escribiendo directamente a Timoteo. Y Timoteo, como todos recordamos, era su hijo, casi era su hijo adoptivo, pues fue su hijo adoptivo, fue su discípulo, fue con el cual Pablo trabajó mucho para que él pudiera seguir con el ministerio. En el versículo anterior, Pablo ya está sentenciado. Pablo ya dice: el tiempo mío ha llegado y estoy listo para ser sacrificado. Pero él no le da importancia a ese hecho, sino que él le está dando importancia al ánimo que él quiere transmitirle a Timoteo, que es el que va a seguir con su legado. El Señor quiere también en esta oportunidad, hermanos, darnos a nosotros ese ánimo de cómo estamos corriendo la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo resume su vida de tres maneras. La primera: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Quiero agradecer a mi esposa por este trabajo que ha hecho para que podamos tenerlo acá. Gracias, mi amor, por ayudarme. Y es todo eso que ha hecho, pues, es trabajo de ella, y quiero reconocerlo. No quiero llevarme ese galardón. Quiero que el Señor le dé ese galardón a ella. He peleado la buena batalla. Las batallas se pelean con valor. Ningún soldado que va a la guerra va a ir como con miedo, triste, poniéndose atrás aquí, ver dónde se esconde, porque en el tiempo menos posible va a recibir su disparo, y ahí termina todo. El soldado, cuando va a la guerra, va con valor. Y nosotros, los hijos de Dios, cuando enfrentamos las luchas y los problemas de la vida, tenemos que verlos con valor. Jesús ha peleado la batalla por nosotros. Pablo dice: he peleado la buena batalla, y no cualquier batalla, sino la buena batalla. Si recordamos a Pablo, el tiempo antes y el tiempo después, pero desde que Pablo es llamado al servicio, a la obra de Dios, él trabaja duro para exaltar el nombre de Cristo. En todas las cartas del apóstol Pablo vamos a encontrar que su teología es Cristo. Con Cristo estoy mente crucificado y ya no vivo yo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tantos pasajes de la Escritura que podemos ver en las cartas de Pablo, donde su enfoque principal es Cristo. Nosotros hoy hemos estado alabando a ese Cristo y hemos estado recordando a través de la Santa Cena, a través de los cantos, el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Entonces Pablo dice: he peleado la buena batalla. Día a día. Pablo, más o menos, yo que he estado leyendo un poquito de Pablo, yo creo que Pablo tuvo un caminar con el Señor de unos 25 años. Andaba buscando, David, las edades, a qué edad murió, a qué edad aceptó a Cristo Pablo y todo eso, pero no hay información exacta
sino que hay información que le da a uno una cierta guía de cuando el apóstol Pablo se convierte al Señor. Pero fue una vida de más de 20 años al servicio en el Señor. Y termina su vida siendo sacrificado, como lo dice él. También el apóstol Pablo en Efesios 6:12 nos dice: porque nuestras luchas no es contra hermanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales y malignas en las regiones celestes. Efesios 6:12. Pero Dios nos dice con quién tenemos luchas, pero la palabra de Dios no se queda allí, sino que la palabra de Dios nos dice que debemos de ponernos la armadura de Dios para poder resistir en los días malos. Escuche lo que dice el versículo del versículo 14 en adelante. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y le agrega: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor nos dice cuál es la armadura que usted y yo nos debemos de poner para ganar la batalla. Y una de las armaduras de Dios es el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? El cinturón de la verdad es la base principal del creyente. Es la verdad. Y la verdad es Cristo. Así que nosotros, el cinturón nuestro es Cristo. Es Cristo. La coraza de justicia. La coraza de justicia significa santidad, significa integridad, significa rectitud. Debemos de ser justos en todo lo que nosotros hagamos, íntegros en todo lo que hagamos. Dice calzados. El zapato nos da firmeza. Cuando uno camina descalzo, máxime si hay piedritas, ¿no? Máximo si hay piedritas, yo creo que caminamos más o menos como brincadito, ¿verdad? Los que tal vez no usamos zapatos ya un poquito más grandes, de repente aguantamos más las piedritas. Pero el calzado nos da firmeza. Y ese guerrero que está allí con ese calzado, lo que tiene es firmeza. ¿Y firmeza en qué? Firmeza en presentar el evangelio de Jesús. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos bien calzados y vamos a trabajar para dar el evangelio, y a propósito, los hermanos que quieren trabajar en Love Loud, en el evangelio, hermanos, es una hermosa oportunidad. Va a ser el jueves 20 de octubre a las 4 de la tarde. Allí van a pasar unos 150 personas que hablan el idioma español y más o menos unas 60, 70 personas van a pasar por las mesas donde estemos sentados. Yo no sé quiénes estuvieron el año pasado en esa actividad. ¿Quién levanta la mano a los que estuvimos? Ahí está Hernán, creo que también la hermana y el hermano. Estuvimos allí y como 37 a 40 personas hicieron promesa de fe ese día, confiando en que están en alguna iglesia alimentándose. Entonces el calzado, firmeza. El escudo, ¿qué representa el escudo? Presenta defensa, presenta protección, y ese escudo de la fe nos va a defender. El casco es nuestra esperanza, es nuestra vida eterna. Qué rico eso, ¿verdad, hermanos? Vida eterna. En el estudio que estamos haciendo en los grupos, dice que nosotros hemos sido creados por la eternidad. Pero para ser y estar en esa eternidad, debemos de tener a Cristo en nuestro corazón.
Pero Dios nos ha creado por la eternidad. Y Él murió no solo por mí ni por usted. Él murió por toda la humanidad. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a proclamar esa verdad, a proclamar ese evangelio, a trabajar fuerte en esa área de nuestra vida en la iglesia. Y ya pronto viene esa oportunidad y ya pronto vamos a estar viendo qué hacer en esa área en la vida de nuestra iglesia. La espada, lo más importante, la espada, la palabra de Dios. La espada, la palabra de Dios. La Biblia es la arma de ataque para el enemigo. Con esta podemos ponernos a atacar, ¿no? Cualquier cosa que necesitemos, aquí está escrito. Y sirve de aliento para nosotros, la palabra de Dios. Y como parte de toda esta armadura, tenemos la oración. La oración, hermanos. La oración debe de ser algo de nuestro diario vivir. No deberíamos de poner un pie fuera de nuestra cama si no hemos dado gracias a Dios por las horas de descanso. Debemos de, tras que nos levantamos, inmediatamente darle gracias al Señor y ponerle al Señor nuestro día. Muchas veces nosotros salimos desarmados y nos vamos a nuestros trabajos y nos vamos a lo que hacemos desarmados completamente, a esperar qué sucede. Y muchas veces decimos, a ver cómo me va este día en el trabajo, a ver qué me encuentro ahí, ¿no? O en este negocio que voy a hacer o en esto, en lo otro. Pero la oración debe de estar presente en nuestras vidas. Y cuando tenemos luchas, hermanos, debe estar presente en el antes, en el durante y el después. A mí me hubiera gustado haber entrevistado a todos los hermanos de la Eterna Juventud para preguntarles cómo han superado luchas o qué luchas han tenido. Y me atreví a preguntarles a unos cuantos. Y para gloria de Dios, me gustaría compartir algunas de las cosas que ellos compartieron conmigo. Mi hermano Alfredo Leiva, mi suegro, una lucha fuerte que él ha pasado fue cuando murió su esposa, cuando murió mi suegra. Y aún el día de hoy siempre la recuerda. Y parte del testimonio de hoy de él en la mañana cuando estamos tomando el desayuno es que él parece ser que en el sueño escuchó de que su esposa le decía, no tengas miedo de pararte y de cantar. Y ha sido una lucha dura. Y lo doy como testimonio. Y yo he estado a la par de él, en la vida de él. Mi hermana Aida, mi hermano Lito, una operación de corazón abierto, hermanos. La hermana Aida me decía que uno de sus hijos, el 25% de su corazón le funciona. Y me dijo que a otro hijo le dio un ataque de meningitis hace poco. Me dijo, ay hermanito, a mí me está lloviendo sobre mojado. Luchas. Pero algo bonito de la hermana Aida, ¿no? De nuestros hermanos. Con qué sonrisa. ¿Cómo lo abrazan a uno, no? Y uno dice, todo está bien. Pero ahí están en las luchas, Otra hermana me decía, la enfermedad de mi hijo, durante 3 semanas yo estuve clamando a Dios y buscando a Dios para que le salvara la vida a mi hijo. Y yo le pregunté, ¿y se salvó la vida de su hijo? Sí se salvó. Entonces, ¿cómo vemos que tenemos a un Dios que nos oye, que nos escucha, que nos abraza en los momentos difíciles de lucha? Estos hermanos han pasado ya muchas luchas, algunos de nosotros unas cuantas pocas, y van a venir más luchas. Pero ¿cómo estamos peleando la batalla, hermanos? ¿Con valor o con miedo, con temor? Otro hermano me decía, ¿cuál fue la lucha más fuerte de tu mamá? Y me dijo, mi conversión.
Me decía Hernán Armenteros, mi hermana Yolanda, me decía, mi mamá se arrodillaba todos los días para que yo conociera a Jesús como mi Salvador. ¿Y cuánto tiempo duró eso, Hernán? Más de 3 años. Pero ahora tenemos a Hernán aquí entre nosotros. Y un hombre que ha servido a Dios allá en Cuba. Y está sirviendo entre nosotros. Y aún necesita que sirva más entre nosotros. Otra cosa, la hermana Yolanda, cuando se vino para Estados Unidos, dejó a toda su familia en Cuba. Eso es duro, hermanos. Y ahorita que menciono esto también, hablando con la hermana Estrella, la lucha fuerte que ella pasó en algún momento de su vida y que nos la narró como que si estaba pasando en ese momento, fue mucha de edificación para los que estábamos escuchándola. Otro hermano Guillermo Paz, le pregunté, hermano, ¿cuál ha sido su lucha más dura en su caminar con Dios? Y yo como lo conozco a él, yo pensaba que había sido otra lucha. Pero él me dice, no, esa lucha el Señor me la llevó tan lindo conmigo que fue cuando yo conocí al Señor, la enfermedad de su hijo. Pero lo más duro de él fue cuando muere su hijo y 10 meses de espera para que naciera su hija. Dice que esos 10 meses fueron duros y cuando nació su niña no sabía qué hacer, si llorar o alegrarse, porque había perdido a un niño, pero Dios le había dado una niña y fue muy duro para él. Y otra cosa que me contó fue la separación con su esposa, cuando él decide venirse para Estados Unidos y dejar todos sus sueños en Honduras, dejar todas las cosas allá y dejar a su esposa allá y venirse para Estados Unidos. Esos 3 años, me comentaba él que él no encontraba sosiego. Él estaba en una iglesia en Chicago, pero no encontraba paz en su corazón. Pero hubo un momento en que el Señor contestó sus oraciones y esa paz regresó a su corazón. Hermano, estos son testimonios de nuestros hermanos que están entre nosotros y que han pasado luchas fuertes y que por la misericordia de Dios las han podido superar. Ahora, ¿qué lucha está pasando usted hoy? ¿Cuál es su lucha hoy? ¿Un hijo adolescente que está en desobediencia? Los matrimonios, hablamos de los matrimonios 2 domingos anteriores. ¿Cómo está la vida en los matrimonios? Ahí hay lucha siempre, hermanos. Allí está el enemigo metiendo la cizaña para que nuestra paz desaparezca. En las vidas, en los trabajos, en todo, hermanos, siempre va a haber lucha. Pero tenemos la armadura de Dios. Lo importante es colocarla en nuestros cuerpos todos los días. Solamente quítesela cuando va a dormir. Cuando va a dormir no la va a necesitar. Se quita su armadura y usted tranquilamente va a descansar porque el Señor va a bendecir su sueño. Segundo punto que Pablo vio en su vida. He terminado la carrera. Pablo está diciéndole a Timoteo allí en su carta, en su última carta, en el capítulo ahí, sus últimas palabras. He terminado mi carrera. El apóstol Pablo compara la vida cristiana como una carrera de atletismo. Hace poco vimos los Juegos de Río de Janeiro, ¿no? Y muchos miramos algunos eventos. Yo miré uno de los eventos en los cuales uno de los corredores muy famoso de uno de los países del África estaba listo para ganar. Pero en el momento en que va corriendo la carrera de 10,000 metros, que es estar dando vuelta en el estadio, no sé cuántas vueltas eran, otro corredor, como ustedes ven, los corredores siempre van juntitos todos, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es que no se caen? Pero uno de ellos medio le golpeó y se cayó. Y todo el mundo pensaba, y los comentaristas decían, va a perder la carrera. Pero él se levantó, siguió corriendo y ganó la carrera, hermano. Y eso es un ejemplo interesante para nosotros. Vamos a tener caídas, pero no debemos de quedarnos en el suelo. Debemos de levantarnos y seguir corriendo la vida cristiana. Cuando nos quedamos derrotados, le estamos dando lugar a nuestro enemigo.
Los atletas tienen una preparación increíble para correr eso. Estudian el reglamento, compiten entre ellos mismos para representar a su país, su disciplina, su comida, el acostarse, las prácticas. Bueno, es una cantidad de cosas que hacen estos hombres para ganar la carrera. Pero ellos corren, como dice también Pablo en 1 Timoteo, ellos corren para un premio que luego se va a desvanecer. En la antigüedad recuerdan que a los corredores les daban una corona de claveles, pero eso se marchitaba rápido. Ahora les dan unos trofeitos y me imagino yo que muchos de los trofeos a veces los vemos en museos, ¿verdad? Y recordamos, ese fue el corredor tal que ganó la carrera tal, y todo eso queda ahí. Pero nosotros y el apóstol Pablo corría por un premio mejor. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo debemos de correr nuestra carrera? Hebreos 12 nos da la respuesta. Hebreos 12, el versículo 1 y 2. Lo voy a leer. Lo tengo aquí en mis escritos, hermanos. Lo voy a leer de mis escritos. Es Nueva Versión Internacional. Dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud de testigos tan grande, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia y perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentada a la derecha del trono de Dios. Claves para ganar nuestra carrera. Número 1, despojémonos del lastre. Despojémonos de todas esas cosas malas que hay en el mundo. Envidia, celos, malas palabras, enojos, ira, tantas cosas que el mundo nos dice. Pero dice en especial que nos limpiemos del pecado. Hermanos, tenemos 3 enemigos y esta carne que tenemos siempre está allí buscando cómo hacer que nosotros pequemos. Pero San Juan dice que si alguno es encontrado en pecado, abogado tenemos. Hijitos míos, dicen, no se preocupen. Entonces, para ganar la carrera, hermanos, cuando estamos en situaciones que no son agradables a Dios y le llamamos pecado, confiese su pecado. Límpiese cada día. El acostar de cada uno de nosotros debe de ser en oración. Nos levantamos orando y nos acostamos orando. ¿Cómo nos estamos acostando? Cuando nos acostamos sin oración, no estamos dando la oportunidad de presentarnos ante Dios y ver nuestro día. ¿Qué cosas bien hicimos? ¿Qué cosas no fueron buenas? Y en ese momento podemos decirle al Señor: Señor, perdóname. Fui bien áspero con mi compañero de trabajo. O fui bien áspero con mi esposa. O con mi hijo. O tuve la oportunidad de dar el evangelio y tuve miedo, me avergoncé. No pude. Sin número de cosas que pueden estar allí pasando en la vida de nosotros. Pero si nos acostamos orando, tenemos esta oportunidad. Generalmente nosotros nos arrodillamos a orar y dedicamos tiempos largos de oración cuando tenemos una lucha fuerte. Pero cuando miramos que todo anda caminando bien, como que nos olvidamos de Dios y no tenemos ese contacto con Él. Decía lo anterior, que oramos y dice que la oración debe de incluir acción de gracias. Si no le ha pasado nada y no ha sucedido nada, entonces dígale: gracias, Señor. Qué día más maravilloso. Gracias porque mi esposa me recibió con la comida favorita. O mi hija o mi hijito me trajo
una buena calificación. Me trajo solo caritas lindas. Los que tienen niños pequeños, ¿verdad? Esperamos que la maestra nos mande ahí con caritas sonrientes. Pero cuando llegan esas caritas tristes, llorosas ahí, ¿verdad? Uno de padre, ¡ay, mi hijo, mi hija! ¿Dónde está metida? ¿Qué está haciendo? Debemos de darle gracias al Señor. Y el Señor dice que debemos de darle gracias por todo y en todo. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir cuando tengo y cuando no tengo, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, yo puedo vivir con un gentil como puedo vivir con un judío. Me hago débil para ganar a cualquiera de este mundo. Así debemos de hacer nosotros. Acomodarnos a la circunstancia, pero siempre acomodarnos a una circunstancia positiva. No nos acomodemos a los deseos de este mundo. Entonces debemos despojarnos del pecado. Nuestro caminar con Dios va a durar una vida larga. Mi hermano me decía, 46 años de caminar con Dios. Es una vida larga. Entonces ese caminar con el Señor, esa carrera que vamos allí, debemos de irnos con paciencia, perseverancia. No debemos de adelantarnos. Muchas veces cuando queremos hacer cosas nos queremos adelantarnos. Le estamos pidiendo a Dios y no esperamos en el Señor, sino que queremos adelantarnos. Corramos con paciencia, con perseverancia. Los atletas de la maratón, cuando empiezan a correr, todo el grupo va despacio. Y uno hasta se aburre, ahí está les viendo, ¿no? Van tranquilos. Pero cuando ya se va acercando, ya empiezan a caminar más rápido para llegar a la meta final. Y la tercera cosa, hermanos, fijar los ojos en Jesús. De nuestra mirada a Jesús debe de ser firme. Debemos de ver siempre la cruz. Ese canto que cantamos antes de pasar yo, qué hermoso canto, ¿verdad? Fue en esa cruz donde el Señor Jesús derramó su sangre preciosa para darnos vida eterna a usted y a mí. Fijemos siempre los ojos en Jesús. Pedro perdió su bendición de caminar sobre el agua porque quitó su vista de Jesús y tuvo miedo y se hundió. Así que, hermanos, para terminar esa carrera y ser fieles, esos son 3 ingredientes que nos dice Hebreos 12:7. La escritura en 1 Corintios 9, 24, 27 dice que a la verdad todos corren en el estadio, algunos para obtener un premio que luego se echa a perder. Nosotros, en cambio, corremos por un premio que dura para siempre. Nuestra carrera tiene un principio y va a tener un final. Debemos de aprender a correr caminando con el Señor. Y un tercer punto que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo allí, y Dios nos lo deja escrito en su palabra, dice: me he mantenido en la fe. La versión Reina Valera dice: he guardado la fe. Esta es nueva versión internacional. Me he mantenido en la fe. Eso es perseverancia, hermanos. Este grupo de hermanos por años y años se han mantenido en la fe. Han perseverado hasta este momento. Y los cantos que estaban cantando fueron cantos maravillosos. Cuando el Señor me llame a su presencia, ¿verdad? Cuando el Señor me llame a su presencia, allí yo, muy feliz, responderé. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, persevera en la fe. Sé perseverante en la fe. Si leemos todo el capítulo 4, vamos a ver todos los consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y hay un consejo que a mí me gustó mucho. Le dice: haz obra evangelística. Cumple tu ministerio. Para mantenernos en la fe, hermanos, debemos de caminar día a día con Dios. Debemos defender nuestra fe.
Acabo de ver la película parte 2 de Dios no está muerto. Esa maestra que estuvo en ese lío ahí, ¿no? Y defendió su fe hasta el último momento. Yo creo que casi todos la han visto. Los que no la han visto, vean esa película. A mí me hizo casi llorar esa película cuando la estábamos viendo. Defendió su fe. A nosotros nos va a tocar defender nuestra fe, hermanos. Y algunos de nosotros ya lo hemos hecho. Y si usted no lo ha hecho, ya le va a llegar el momento que usted va a tener que defender su fe. Va a defender su fe. Ser firmes en lo que creemos. El apóstol Pablo nos dice también ahí, la escritura, Dios nos dice que en estos tiempos vendrán algunos engañadores. Si nos ponemos a ver programas, si empezamos a ver cosas en la televisión o leer, vamos a ver cómo hay tantos engañadores, tantas situaciones que pasan en la vida. Pero nosotros tenemos que ser firmes en lo que creemos. Y como última parte debemos de ejercitar nuestra fe. Y la fe, hermanos, se ejercita en el campo de batalla. Y el campo de batalla nuestro es nuestra vida. Así que, hermanos, todos nosotros vamos a estar día a día ejercitando nuestra fe. Menciono a Hernán porque estamos trabajando juntos y nuestro trabajo, nuestra compañía tiene sus altos y bajos en las ventas. Y el mes de septiembre fue un buen mes, pero ya está viniendo cuando no hay trabajo. Y gracias al Señor, todos los que trabajamos ahí somos cristianos y siempre oramos por las mañanas. Entonces le pedimos al Señor que nos mande más órdenes para que tengamos ese día de trabajo. Pero nos ha pasado algunas veces que cuando terminamos de orar y todo eso empezamos a preguntarnos, ¿irán a venir órdenes? ¿Será que van a venir órdenes o no? Yo creo que nos van a despachar. Y empezamos entonces a dudar de lo que le hemos dicho al Señor. Cuando debemos de tener toda nuestra confianza en el Señor, porque Él va a tener cuidado de nosotros, hermanos. Para concluir, hermanos, nuestro premio final. Y el apóstol Pablo nos lo menciona. Nuestro premio final dice, y allí el apóstol Pablo está viendo el futuro. Si recordamos el pasaje, empieza en el versículo 6 diciendo, ha llegado mi día. Nosotros no sabemos la hora ni el día en que vamos a partir a la presencia del Señor. No lo sabemos. Tenemos la entrada al cielo, cada uno de nosotros. Tenemos nuestra entrada al cielo. Vamos a estar allá. Pero también el pasaje nos dice, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo. O sea que cuando nos presentemos ante el Señor, ese juez justo nos va a ver y va a ver las cosas que nosotros hemos hecho y nos va a dar entonces el premio final. Nos va a dar la corona. La palabra de Dios habla de varias coronas. No sé si estoy equivocado, pero habla como de 5 coronas diferentes. Y en algunos pasajes dice que por cada alma, por cada pecador que se arrepienta, a través de usted o a través de mí, usted va a tener un premio. Entonces el apóstol Pablo, ¿cuántas personas se convertirían con el apóstol Pablo? Miles. Entonces él dice, cuando el Señor justo me otorgará en aquel día la corona de justicia. Y termina diciendo, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. El premio final, la corona que el Señor nos va a dar a usted y a mí.
Pensando en esta hermosa, eterna juventud que tenemos entre nosotros, a muchos de ellos ya tienen el premio ganado. Tienen el premio ganado. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está usted cuando se presente ante el Señor? Va a poder decir como el apóstol Pablo: estoy seguro que el Señor me va a dar la corona